Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos aquellos que nos escuchan nuevamente en este no podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy traigo ante ustedes un tema muy interesante acerca del anime y manga JoJo's, las aventuras bizarras. Nos enfocaremos en la parte 3, donde analizaremos a profundidad a nuestros protagonistas, sus habilidades, sus propósitos y en algunos casos sus desenlaces. Y para eso tengo a mi invitado el día de hoy, el gran y poderoso Leorio, que el día de hoy está con nosotros para poder platicar más acerca de esto. Gracias por estar aquí, mi estimado Leorio. Pues muchas gracias por invitarme, es un gustazo estar aquí, ya sabes. Excelente, excelente. Pues enfocándonos en el tema de lleno, mi estimado Leorio, dígame, como pregunta principal, de los protagonistas que tuvimos en la parte 3, ¿cuál de todos esos es su favorito? Está difícil decisión, la verdad. Este, te diría que, o sea, digamos, por relevancia, Yotaro. O sea, a lo mejor es un pensamiento muy general, pero he de decir que si tuviera que descartar a Yotaro, siento que estaría entre Kakyoin o el abuelo Joseph, pero esos tres son como mi trío de favoritos, pero Yotaro definitivamente. Ok, en mi caso te podría decir que el número uno para mí, por su historia y su tipo de stand, es Polnareff. De segundo te pongo a Yotaro. Y el tercero también lo tengo peleado entre Kakion y el abuelo Joseph, porque la verdad que tanto sus habilidades como sus trasfondos son buenos, pero es difícil la decisión. Pero quizás en este no podcast podemos llegar a una conclusión en esta decisión. Pero primero, mi estimado Leorio, dígame, hablando de lo que es el abuelo Joseph, ¿qué te pareció volver a encontrar a este personaje en la parte 3? Que como tal no es un protagonista, pero sí tiene harta relevancia en esta parte de la obra. Mm, Mira, bueno, con Joseph tengo algo un poco complicado, porque siento que Araki le dio unas por otras. Por un lado, siento que es muy complicado hacer un personaje como adulto a veces, porque si lo dejas con su misma personalidad de antes, parece que nunca aprendió nada. Pero o sea, como tienes que nivelarlo con que ganó sabiduría a como él es. Y siento que Joseph se mantiene perfecto. O sea, sientes que sigue siendo Joseph, pero ya no sientes que sea inmaduro. O sea, sientes que creció, que aprendió, pero que sigue siendo él. Lo que sí es que obviamente Araki lo tuvo que nerfear, porque seamos sinceros, Hermit Purple, pese a que como que Araki le fue dando más como habilidades, por así decirlo, a medida que iba avanzando la parte, sí sientes como que raro de que, oye, porque Yotaro tiene una stand humanoide, porque Yosuke también, porque Yolin también, y Joseph es el único que tiene como a Hermit Purple, y como que medio te lo intenta justificar Araki de que es que si los Crusaders vieran a Joseph cuando era joven, Hermit Purple sería el Hammond, lo cual siento que Araki como que también confirmó en una entrevista que se lo sacó de la manga para que no quitarle protagonismo a Yotaro, porque tú imagínate que a lo mejor no un Star Platinum, pero un personaje humanoide con Hammond y que tuviera alguna otra habilidad como igual poder andar en el tiempo, estaría muy roto para la parte. Fíjate que en eso tienes mucha razón. Además de que si nos ponemos a pensar, parte de lo que es el Hammond es te permite hacer muchas cosas. Entonces, igual si agregas un tipo de stand que tenga cierto tipo de habilidades, quizás un ejemplo que pueda hacer crecer enredaderas de donde sea o controlar ciertas partes de la naturaleza, entonces si haces que el personaje se vea muy roto y además, si agregaras esa ventaja del Hammond, que yo no sé por qué no la agregaron, que es donde a Joseph lo pudieron haber mantenido más joven por más tiempo, porque como tal, eso sí te lo permitía el Hammond. No sé si en algún momento te pasó esto por la cabeza cuando vistes al personaje. Pues para la edad que tenía lo vi, es que depende en qué versión lo veas, porque hay versiones, o sea, creo que si no mal recuerdo, no hay como un color establecido para los personajes, ya ves que van cambiando a veces en los capítulos. Entonces, por ejemplo, puede que veas un capítulo donde Joseph tiene el pelo como plateado, de canas, y otro que lo veas con el pelo más, todavía conservando el color. Entonces, porque pues Joseph se mantiene en muy buena forma para lo que está,
Entonces siento que, pues, para lo que es, sí, el Hammond sí lo mantuvo como más activo. A lo mejor, viéndolo de frente no se ve tan joven como uno esperaría, pero su cuerpo sigue estando potente, pues. Ok, ok, si lo analizamos de esa manera, y es cierto, hay diferentes perspectivas que la parte 3 te permite ver de estos personajes en los cuales es cierto, puedes verlo de esta manera o de la otra y te permite como que decir, ok, si se mantiene, es poderoso. Además de que llegar a esa edad con ese cuerpo, solamente un albañil como nuestro querido México. Pero Así bueno, es. hay algo que también con este personaje viene muy de la mano, con un poco de controversia, que fue tanto su muerte como su regreso a la vida. ¿Tú qué pensaste de este personaje? No solamente cuando murió, sino cuando regresó a la vida. ¿Lo viste correcto? ¿Lo viste innecesario? ¿O viste que realmente tenía como que posibilidad de esto a futuro en las siguientes partes? Pues, la verdad es que yo hasta eso a lo mejor hay gente que puedo entender que no comparta mi punto de vista porque, a ver, a mí me encantaba el personaje y de hecho me gusta más el Joseph grande que el Joseph, de la parte 2. Pero yo siento que su muerte sí le daba más peso, porque cuando se encuentra con Dio, o sea, Joseph no, o sea, solo conoce a Dio por lo que le contó su abuela, por lo que le contó Speedwagon, y sabe que por su culpa su abuelo murió en el barco. Entonces, por fin se le encuentra, sabiendo que ni Speedwagon ni Erina sabrán que él volvió y que está causando el caos y va a hacer lo mismo que antes. Entonces, cuando le dice de, oye, voy a acabar contigo en nombre de mi abuela Erina, y todavía Dios se burla de él y le dice, Erina, como esa pueblerina. Y Joseph, aparte ve morir a Cat Join sin poder hacer nada, incluso le da con sus enredaderas, no puede hacer nada para que cuando intente advertirle a Yotaro, o sea, juntarse con él y advertirle para poder ver, hacer un plan, este sea asesinado en un segundo sin saber qué pasa. Y esto encima hace más fuerte el momento de Yotaro porque acaba de ver a su abuelo morir. Vemos que Joseph no va a poder acabar con el tipo que tanto sufrimiento le han contado que ha hecho. Y encima vio morir a Cat Joint sin poder hacer nada y se está desangrando en el suelo sin poder hacer nada para poder nada más decirle a Yoyo que, digo, a Yotaro que, pues, o sea, como intentar despedirse. Incluso vemos su alma irse y él aceptando su muerte, dejando todo en manos de Yotaro y los demás. Siento que su muerte ahí se hubiera quedado muy bien. Claro, me gusta que lo hayan revivido y todo lo que después hizo en Diamond is Unbreakable, pero, pero pues siento que si hubiera muerto ahí hubiera quedado como perfecto, una muerte digna para el personaje. Mm, En mi caso, debo decir que cuando regresó, siempre tuve mis dudas, porque dijo, ok, aquí van a decir algo más controversial en la siguiente parte, ya sabes, como que tratando de justificar, quizás le den un power up, no lo sé, pero debo decir que en la parte 4 me gustó lo que hizo el personaje. Sí que es increíble, sí que es detallista, y también debo decir que no fue como que exagerado. Más por el hecho, perdón, de que tenía un otro hijo por ahí, pues ahí queda en mal mi estimado Joseph como leal a su mujer, lo digo varias veces. Que de Pero hecho no te bueno, preocupes, porque Araki dijo que no es que Joseph lo quisiera engañar a Q, es que a la Araki no se le ocurrió la forma de meter a sí, pues a Yosuke. Entonces la única que se le ocurrió es que Joseph engañara a Q. mm, no lo sé, Rick, me sigue pareciendo un poco desesperado, pero está bien, está bien. Vamos a dejar que esa idea se mantenga por el momento. Y vamos a decirlo así, dejando de lado un poco a Joseph, nos concentraremos un poco en el que es el protagonista, que es el buen Yotaro. Dime, cuando el personaje fue presentado ante ti, ese Stan, el poderoso Star Platinum, que la velocidad de precisión lo seguía a todos lados, ¿qué te pareció el personaje? ¿Cómo fue la primera impresión de este personaje al actuar? Pues para empezar, me recordó un poco a protas como Kirito al principio del Edward Art Online. Yo sé que va a haber gente que me quiera funar por lo que estoy diciendo, pero espérenme, tengo una explicación. Me pareció eso y la versión que casi todos vieron, que es la de
2013 es como que intentó representar a Yotaro así, un personaje serio, súper fuerte, con Star Platinum, que él siempre acaba salvando el día, siempre derrota a los villanos, que parece que le ganan al principio a veces, pero luego le da la vuelta a la situación. Por eso digo que me pareció como un Kirito así. Pero una vez que ves, por ejemplo, el manga o las ovas, que ves que el tipo sí tiene más diálogos, que realmente el tipo no es así porque quisiera, porque antes era un tipo sociable, sino que realmente él estaba asustado de, creía que tenía un espíritu maligno, que lo atormentaba. Pues ya entiendes que el personaje tiene más trasfondo, ¿sabes? O sea, mi primera impresión fue como de, mira, es el prota serio, fuerte, va a cumplir su papel, pero después le empecé a agarrar como la onda. Ok, entonces, sí, mira, ahí lo que estábamos comentando quizás antes de grabar es que las ovas nos dieron perspectivas muy diferentes de los personajes y nos permitieron apreciar mejor a estos. No es que estemos diciendo que como tal la versión de 2013 no tenga lo que se necesite, claro que lo tiene, pero hay ciertas cosas que se vieron antes que te permiten entender mejor lo que él hizo. Tú lo dijiste muy bien. ¿Quién no se asustaría sabiendo de que quizás algo maligno está habitando dentro de ti? Lo que quieres es evitar que la gente salga dañada. Por eso él mismo se encerró como tal. Entonces podemos llegar a entender esa parte. Pero con el paso de la obra nos fuimos entrando a entender de que él tenía un propósito, como que tenía ese propósito de protagonista, obviamente. Y aquí también es donde te quiero preguntar, cuando fue la pelea contra el villano final, en este caso, tío, ¿cumplió su papel o no? Sin duda, sin duda. Obviamente hay cosas muy sacadas de la manga luego, ¿no? Como lo de las tablas y todo, pero siento que se fue, a mí a veces me pasa mucho que, o bueno, pasa mucho que las peleas finales son decepcionantes, pero aquí no, o sea, genuinamente siento que es la mejor pelea de toda la parte 3 y aunque parezca como obvio que la pelea final va a ser la más espectacular, muchas veces no es así. Entonces me gustó que Araki pudiera conseguir una buena pelea entre él y Dio. Y es de admitir que mi momento favorito de esa pelea, a lo mejor suena un poco raro, pero es cuando Yotaro está en el piso y Dio lo va a decapitar con la señal de stop. Y en eso cae Polnareff y lo atraviesa con Silver Chariot. Y luego el cómo Yotaro aprovecha ese momento para atacar y cómo ve llorando a Polnareff y le promete que va a ganar, sabiendo que tiene todo el peso atrás de murió Kakyoin, no se pudo despedir, murió Abdul, murió Iggy, no pudo estar ahí para ellos y vio a su abuelo morir enfrente de él y ahora Polnareff, el cual estaba muy herido, acaba de dar lo último que tenía para intentar ayudarlo, o sea, ya no les podía fallar. Entonces, eso, eso también siento que sumaba más a ese enfrentamiento y por eso es tan bueno. Vaya que sí. Muchos podrían decir que es un momento desesperado para que el protagonista pueda tener un poco más de vida o para que, no, la salvada de guión, pero para nada. Créanme que ese momento te hace entender que a veces tienes que esperar el momento adecuado. Y vaya que Polnareff le dio el momento adecuado para que Yotaro no solamente se diera cuenta de lo que estaba en juego, sino que fuera a como fuera el lugar, tenía que ganar. Y aquí es donde también viene otra pregunta importante, mi estimado. Como tú dijiste, no siempre las peleas finales tienen que ser espectaculares y quizás también no siempre como tal el héroe tiene que estar vivo al final. En este caso, ¿tú crees que Yotaro como tal, te hubiera gustado que este personaje hubiera tenido el desenlace final ahí como tal, junto con Dio y de alguna manera acabar con el legado que quedaba de la familia Joestar? No, 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 no. De hecho, siento que su desenlace no fue tan bueno por otras cosas, pero ahí tenía que vivir. O sea, porque todo lo de la parte 4 donde él sale no le quita protagonismo a Joseph y es necesario. Y sin él, la parte 4 hubiera acabado fatal. O sea, no sé, no hubiera tenido esencia. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, siento que tenía que vivir sí o sí. O sea, si hubiera, por ejemplo, acabado ahí y derrotado a Dio, pero sacrificados, si hubiera sacrificado,
siento que nada hubiera valido la pena. Ni el sacrificio de Kakyoin por intentar decirles la hora, ni la muerte de Joseph, ni ese intento como de Polnareff, porque siento que, ¿cómo decirlo? O sea, su mamá hubiera quedado sola. Los demás hubieran quedado solos. Yo es que nunca hubiera conocido a su padre. O sea, tenía que estar vivo sí o sí. Me parece una gran explicación y sí, concuerdo contigo. Hasta ahora lo que he visto y lo que me ha permitido ver las partes que siguen después de la 3 es que Jotaro aún tenía mucho que dar a la obra. Y con esto también podemos decir en su momento, cuando hablemos de las otras partes, que quizás a veces no es cuando quieras tú que el final llegue a ese personaje, sino cuando es necesario. Y aquí es donde nos adentramos igual a otra parte. Joseph y Yotaro iban acompañados por, quizás en algún momento eran enemigos, pero en su momento se volvieron aliados. Uno de estos aliados, los cuales encontró, en este caso el abuelo Joseph, fue Abdul, alguien que tenía un stand muy poderoso, el cual se enfocaba en la habilidad del control, más control general de lo que es el fuego. Dime, ¿te gustó este personaje cuando fue introducido a la serie o crees que quizás solamente era como que el apoyo intelectual que muchas veces ponen a los protagonistas? Mm, fíjate que cuando yo vi la parte 3, o sea, yo voy a decir algo, la parte 3 es una parte que no me gusta tanto como por ejemplo la 4. La 4 siento que es como mi favorita, pero he de decir que los personajes son más profundos de lo que parecen. Al principio yo veía, y esto a lo mejor va a haber gente de la comunidad de yoyos que o puede estar de acuerdo o me diga que es una tontería. Yo veía al buen Abdul como un personaje de relleno, ¿sabes? O sea, no le veía como relevancia, porque obviamente pues lo importante sería como, pues mira, Joseph, Jotaro es el prota, pero he de decir que es un personajazo. ¿En qué me baso para decir esto y por qué cambié como que esa perspectiva? Para empezar, no dudaba en sacrificarse por sus amigos, como cuando le dispara Horse y parece que muere y todo eso. Y luego cuando se reencuentra con Polnareff, pues no le reclama. De hecho, lo trata como si no pasara nada. Le dice, oye, pues todo bien, ¿sabes? O sea, estoy aquí, no tienes por qué sentirte mal, no te culpes por las cosas. Y luego hay gente que dice que su muerte es como que muy, es que no sé cómo decirlo, o sea, como que mala, porque murió en un instante. Y si bien te diría que sí, siento que su muerte, o sea, es que su muerte le da más peso a la batalla de Polnareff por el hecho de que nos muestra qué tan amenazante es el enemigo. O sea, el enemigo en un segundo mató un yoyo que genuinamente era poderoso por el stand que tenía. Entonces, genuinamente yo pongo, por ejemplo, en rangos de fuerza, Yotaro, eh, Abdul por el manejo del fuego, el abuelo Joseph por la experiencia y de ahí Kakyoin por habilidades que luego no usó. Y el último puesto yo siento que se lo peleaban Polnareff o Iggy, más que nada por el hecho de que también habilidades que luego Polnareff no usó, como quitarse la armadura, como disparar su espada, como lo hicieron antes. Pero yo sí sentí en esa pelea como de que, pues ya, está perdida. Si esa cosa puede acabar con el segundo yo-yo más fuerte, que no puede acabar con Polnareff e Iggy. Entonces, a pesar de que su muerte es como muy repentina, pues siento que al final fue un personaje que cumplió perfectamente. Entonces, en este caso, si los papeles se hubieran invertido y hubiera sido Polnareff el que hubiera sacrificado su vida para salvar a Abdul, ¿hubiera sido algo bueno o hubiera sido algo malo para ti? O para la obra en Mm, este caso. Para lo que pasó después, hubiera sido algo muy malo. O sea, no sé cómo en qué parte vayas de yo-yo, o sea, creo que no, todavía no vas por la 5, ¿no? Voy en la parte 4 la mitad. Ok, sí, no te quiero hacer spoiler, pero digamos que, y bueno, la gente que haya visto la parte 5 sabrá lo que pasa ahí.
Siento que Polnareff estuviera vivo fue la mejor opción que pudo haber pasado. La verdad, o sea, si él se hubiera sacrificado, siento que Abdul, sabiendo o teniendo más contexto de lo que hacía el enemigo, le hubiera ganado más rápido porque al fin y al cabo, a lo mejor quemaba las ventanas primero y la luz del sol se detonaba Vanilla Ice, pero, pero sí, o sea, la verdad es que no me imagino ganándolo a él. A lo mejor lo hubiéramos visto en Morio si él quedaba vivo y siento que a lo mejor Iggy también hubiera sobrevivido. Pero sí, era esencial que Polnareff fuera el que viviera. Sí, te lo pregunto porque en algunos casos, en algunos comentarios de publicaciones que he visto, muchos dicen que quizás Abdul hubiera apoyado más en la pelea final contra Dio, quizás hubiera habido cosas que con el tiempo en las siguientes partes hubieran modificado más, como que Abdul estuviera al lado de Joseph, cosas así. Pero a mi entender, y como tú lo has dicho, sin hacerme spoiler, gracias, es que en las partes posteriores Polnareff tiene un papel muy importante, que sí o sí debieron haber permitido como tal que sí viviera para que pudiera realizar estas secciones. Todavía no Eh, sé cuáles, pero como te digo, sé que son muy buenas e importantes. es que genuinamente yo también, yo genuinamente creo que Abdul sí le pudo haber ganado a Dio. O sea, con todo y time stop, hasta cierto punto el time stop. Porque la gente que se haya visto las ovas, si alguien no ha visto las ovas que estoy oyendo esto, busque en YouTube bueno, sí, en YouTube van a estar viendo esto. Pongan en YouTube Abdul Ova y van a entender por qué digo que Abdul sí le pudo haber ganado a Dio, porque fácilmente pudo hacer círculos de fuego y todo. Bueno, no digo que fácilmente, sino que posibilidades tenía. Obviamente, si Dio tenía el time stop de 10 segundos o el de 8 segundos, que fue creo lo máximo que llegó, pues el fuego ahí ya no le afectaría y ahí podría acabar de un golpe a Abdul, pero de que hay una mínima posibilidad de que le ganara, hay una mínima posibilidad. En este caso, hacemos que la recomendación que se dio en este momento sea usada, porque créanme, las ovas tienen mucho, mucho que dar. Pero avanzando un poco más en estos temas, mi estimado Lore, y dejando descansar en paz al buen Abdul, hubo otro personaje que se unió a lo que fue el equipo Yoyos, que fue este Kakyoin, presentado al principio como un enemigo, el cual fue salvado en este caso por Yotaro al extraer algo que Dio había colocado en su mente. Cuando esto pasó, ¿tú realmente pensaste que el que en ese momento se decía el aliado, entre comillas, iba a seguir siendo un aliado hasta el final de la obra o creíste que en algún momento iba a dar ese golpe por la espalda y darle la ventaja a su amo? Mm, pues la verdad, fíjate que yo siempre, o sea, yo pensaba que los Crusaders nunca iban a traicionar, más que nada porque sus objetivos, o sea, todos tenían como un objetivo claro, ¿sabes? Entonces, ningún objetivo solo se podía cumplir, por ejemplo, si se unían a Dio, ¿sabes? O sea, todos los objetivos se podían cumplir individualmente, o sea, Joseph, Yotaro, salvar a Holly y acabar con Dio. Eh, pues Abdul prácticamente también acabar con Dio para evitar el mal que este iba a traer. Polnareff vengar a su hermana y luego se entera de que el que acabó con su hermana está con Dio. Kakyoin como tal, pues no tenía. Kakyoin consiguió lo que él quería estando con los Crusaders. Que de hecho hay mucha gente que dice, oye, pero, o sea, cuando se enteran que en realidad el viaje a Egipto duró como, creo que un mes, dice, oye, pero, pues, por qué Kakyoin los quería tanto si no llevaban casi nada de tiempo conociéndose? Y aparte, pues al final y al cabo él pudo decir, oye, pues yo ya me salvé, yo me voy con mis padres. Porque eso de, o sea, porque esa explicación de que, es que lo salvaron del control mental del Dio, pues como que era muy, como que, ok, está bien, tiene honor y todo, pero no es suficiente. Pero lo que mucha gente no ve y se explica justo cuando Kakyoin está muriendo, es que él se sentía, a pesar de que tenía gente a su alrededor, padres que lo querían, una familia funcional y todo, no se sentía solo porque nadie lo entendía. O sea, como él era un niño cuando ya tenía Hero Fan Green, a lo mejor no se asustó como Yotaro, porque un niño suele tener, o sea, no le suele tener miedo como ese tipo de cosas, son cosas como nuevas para él.
no les han enseñado que a lo mejor puede ser algo malo o no. Como por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, pueden agarrar arañas porque no saben lo peligroso que son, pero un adulto o un adolescente joven dice, oye, espérate, si me pica no sé si es venenosa. Y eso le pasó a Yotaro, que dijo, no sé qué es esa cosa, pero eso no es normal. Entonces, pues aparte de que nada más él lo podía ver, muy probablemente le mencionó a sus papás, oigan, ¿qué es esta cosa? Y ellos lo tacharon de loco o a más gente. Entonces eso hace que te sientas incomprendido. Y en cuanto conoció a gente que tenía lo mismo, que podía verlo, que tenía las habilidades similares a él, pues creó un vínculo emocional rápido. Por eso no dudó en usar sus últimos momentos para intentar advertirle a Joseph que cuál era la habilidad de Dio. Entonces por eso yo siento que no los iba a traicionar, porque encontró, por así decirlo, una segunda familia en ellos. ¿Tú crees que el papel que desempeñó hasta el último momento de su vida, tanto como con quien aquellos que peleó, como lo que en algún momento nos enseñó, ¿tú crees que fue como tal un buen personaje o crees que pudo llegar a ser un mejor personaje? Mira, yo tengo algo. Yo no suelo llorar cuando matan a un personaje, incluso si me gusta. Por ejemplo, en Hunter x Hunter, cuando mataron a, bueno, cuando parecía que se había muerto Kite, yo no lloré, dije, medio me enojé porque dije, ah, chale, me quería ver más de él. Pero genuinamente yo sí derramé un poco de lágrimas cuando se estaba muriendo Kakyoin. O sea, el verlo recordar, o sea, siento que fue muy emotivo su muerte. Y siento que para que un personaje te cause eso, tiene que haber sido un buen personaje. Comparto esa idea de cuando un personaje puede llegar a crear esos buenos momentos. A mi entender, yo pensé que no moriría, pero cuando te muestran lo que Dio le hizo y realmente entiendes como que, ok, amigo, o sea, ya no te queda mucho tiempo y dio lo último de lo que tenía para darle la idea a sus compañeros de lo que estaba pasando, la verdad que fue muy bueno. Y para mí, como tú dices, es un gran personaje que vaya, que tuvo un buen desarrollo a lo largo de lo que fue la tercera parte, pero vaya que si me hubiera gustado ver más de él, quizás a futuro, no sé, haciendo otras cosas. Pero bueno, digamos que tuvo el desenlace y como tú dijiste, obtuvo lo que él quería en el camino de camino a Egipto a acabar con Dio. Eh, También otro de los personajes que se nos presentó, que en su momento también era un enemigo, era Polnareff. Para mí es uno de mis personajes favoritos por el trasfondo, en este caso más por su habilidad, su stand, pero un poco más por su trasfondo. Y vaya que el enemigo con el cual se tenía que enfrentar tenía muchas cosas, muchas, además de no solamente su madre en este caso que tenía una poderosa habilidad de stand, sino que la que él tenía le permitía muchas ventajas a larga distancia. Pero antes de eso, como tal, ¿qué es lo que no te gusta de Polnareff? Si podríamos llegar a decir que tiene algún defecto, mi estimado Leo. Pues genuinamente no hay nada. O sea, Polnareff siempre fue un personaje que me gustó. También, o sea, te voy a ser sincero porque estas son cosas que yo me acuerdo que pensé en su momento, pero también siento que es mi esquizofrenia al máximo por ciento. Yo pensaba igual que con Abdul, que Polnareff era como de relleno porque no le habían dado como que nada, ¿sabes cómo? O sea, como que pues, su pelea con Anubis estuvo normalona, pero cuando veo esa interacción con Abdul, su pelea contra Vanilla Ice, que parecía que, o sea, yo pensaba que Polnareff era débil, cuando todo lo contrario. De hecho, Araki siento que lo nerfeó mucho, porque por ejemplo, Silver Chariot te muestra que se puede quitar su armadura, es menos resistente, pero es muchísimo más rápido, pero excesivamente rápido. Y no lo vuelve a usar. Entonces, luego, te muestra que puede disparar la punta de su espada y no lo vuelve a usar. Entonces es como de que, oye, no me lo nerfes así. O sea, porque genuinamente, te lo pongo de esta manera. Tú imagínate que con Vanilla Ice, cuando está contra Iggy, le quita la armadura a Saber Chariot y en un segundo le arranca la cabeza a Vanilla Ice. Perfectamente lo pudo haber hecho. ¿Qué pasa? Puedes decir, bueno, es que su estante está, bueno, es que Polnareff está débil.
pues Jotaro en la parte 4, aún como en Star Platinum Devil, podía hacer muchas cosas. O sea, mientras mientras el usuario esté vivo, el stand como que medio puede seguir funcionando igual. A menos que, por ejemplo, fuera Silver Chariot al que le dieron un golpe y se le rompió la armadura por la potencia del golpe. Entonces yo siento que estuvo... es lo único que no me gusta que lo hayan nerfeado tanto. En eso yo concuerdo. Para mí una de las mejores peleas de Polnareff fue la que tuvo con Abdul, porque mostró casi todas sus habilidades. Como tú dices, la armadura se la quitas a Silver Chariot y creo que se multiplica por 10 un ejemplo su velocidad. Luego tenía esta parte de que podía crear copias visuales de su stand y tú te quedas amigo, imagínate. Te están atacando 6 al mismo tiempo, pero es una de la cual te tienes que preocupar. O sea, ya desde ahí tienes una gran ventaja. Cuando peleó contra Nubis, mira, cuando yo vi que disparó su espada, dije, ¿qué más le puedes poner? Ya, ya no hay más que le puedas poner a este personaje. Y es cierto, es molesto ver que lo tuvieron que nerfear. Cuando tú realmente pudiste haber dicho, ok, vamos a hacer que las habilidades sean un poco más, no sé, no dejar que se pase tanto del nivel, pero tampoco vamos a nerfearlo tan feo. Como tú dijiste, es un buen ejemplo contra Vanilla Ice. Así de, ¿sabes qué? Esto va por auto, pum, desprendo armaduras. Vanilla Ice ni siquiera se lo espera y ¡zas! Cortas cabeza. Ujú. Excelente, así tal cual. Pero, como dijimos, no es que la serie no sea perfecta, tiene sus detalles, es entendible. Y con esto viene lo que es el trasfondo de Polnareff. Para ti fue un buen trasfondo el que lo motivó a mejorar tanto sus habilidades para poder enfrentar a aquel que quería, que aquel que mató en su momento a su hermana, tal cual. Sí, de hecho es un trasfondo muy usado en los animes. Y genuinamente siento que es de esos pocos clichés que se mantiene porque está muy apegado a la vida real. O sea, si alguien acabara con algún familiar o a una persona que quieres mucho, genuinamente hay muchas personas que por los sentimientos deja de razonar y se deja llevar por sus emociones. Y lo mismo que se pueden poner a entrenar años o haciendo cosas así, es lo mismo que hizo él. O sea, por eso, aunque por así, si lo quieres ver así o si la gente lo quiere ver así, aunque sus motivos fueran muy cliché, están perfectamente válidos. O sea, es algo que prácticamente cualquier persona en esa situación hubiera hecho. Eso es cierto. Y vaya que, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero para mí fue muy gratificante cuando tuvo la oportunidad de poder enfrentar y de acabar con el enemigo que tenía frente a él, que era Vanilla Ice, no solamente no venganza, yo siento que en ese momento no fue venganza contra lo que le había hecho a Abdul, sino había algo más en este prospecto. A como también cuando venció al enemigo que, olvido su nombre, pero el que tenía como tal las dos manos derechas, igual cuando la Sí. acabó, ujú, exacto, gracias, cuando la acabó, o sea, tú puedes decir, o sea, es justicia, no venganza, es justicia, como lo hubo con Vanilla Ice. Entonces siento que como tal el desenlace que el personaje tuvo hasta ahí fue muy bueno. Y también es donde ponemos esta parte donde dio ese último suspiro a Yotaro, para mí fue increíble esa parte. Porque como tú lo dices, o sea, te permite saber, es como decir, que el personaje tenía para más, e incluso en el último momento te dio a entender de que le daba para más, a tanto a Dio que se quedó sorprendido, como a Yotaro sabiendo de que todo lo que él hacía era para que él tuviera la oportunidad de vencer a Dio. Sí, es que fíjate que ahorita no sé si creíste que te dije el nombre del que tiene las dos manos derechas. Es que a mí yo tampoco me acuerdo, pero parecía como que sí creías que te lo había dicho. No, 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 o sea, sí me acuerdo de él porque fue un capítulo que me gustó mucho cuando Polnareff se venga de él, junto con Kakyoin y todo. Pero, es que, ¿cómo decirte? O sea, siento que o sea, después, lo que pasó con Polnareff, a comparación de Yotaro, es que no sé cómo explicártelo sin que hacer spoiler, pero yo siento que o sea, teniendo a Polnareff como uno de tus favoritos, cuando tú veas a Polnareff en la parte 5, a lo mejor tú llegas a tener el mismo pensamiento que yo, pero yo siento que a Polnareff
así se lo hubieran rajado, yo siento que se debió reencontrar con otro personaje. O sea, así se estuviera, y todo parecía encaminado a eso, aunque nunca pasó. Siento que como que es lo único que no me gusta del final de Yotaro. O sea, un último abrazo, si lo quieres ver así, pero eso es algo que siempre me ha dolido de la saga de JoJo's, que nunca hubo como ese, como esa despedida, de cierta manera. Eso lo he leído mucho, que, que nunca pudieron volver a, A como ver tú si. dices, echarse la mano o decirse el último adiós o vamos a decir pelear por última vez juntos. Eso lo he visto mucho, que, que quizás en este caso los Star Crusaders, como que estuvieron muy solos después de la tercera parte. Cada quien como que hizo lo suyo. Jotaro en la parte 4 y en este caso Polnareff en la parte 5, pero que nunca hubo un encuentro entre ellos en el cual pudieran decir como que vamos a hacerlo por los viejos tiempos, algo tipo nostálgico, como que nunca hubo. Y Es aquí que es ahí te donde yo va. te... Ajá, cuenta, No, cuenta. no, dime. Lo que te iba a comentar es eso. ¿Por qué crees que lo hicieron así? ¿Por qué? Si hay una explicación, bueno, es algo lo que iba ahorita, es que, ¿cómo te lo digo? Hay un youtuber que se llama J. Joe, que es como que el YouTube, o sea, como para nosotros Max Lab es el mayor exponente de Hunter x Hunter, él es el Max Lab de JoJo's. Entonces, una vez viendo como un video donde él hablaba sobre esto, dijo algo que yo no estoy de acuerdo. A lo mejor, la neta, que entiendo que es una persona que sabe mucho de JoJo's, lo respeto, su opinión, pero esto es algo que mi corazón no puede compartir. Este, bueno, digamos que no es que no quisieran reencontrarse, pero velo de esta manera. Al final, los dos solo quedaban Yotaro y Joseph. Entonces, Yotaro es fuerte y lo que tú quieras. Está lo de que en Morio no es tan fuerte porque tiene estrés postraumático por todo lo que vivió en el viaje a Egipto y que por eso es más débil físicamente y lo vemos más delgado y todo. Que también siento que eso lo metió aquí, por así decirlo, pero no tenía aliados. O sea, tenía la fundación Speedwagon, pero no había otros usuarios de Stan que lo respaldaran porque Joseph ya estaba muy viejo. De hecho, pues como lo vimos en Morio, estaba muy, muy débil. ¿Qué pasa? No es que Joseph, no es que Yotaro dejara de hablar con Polnareff, sin hacer muchos spoilers, digamos que Polnareff no se podía comunicar con él. Estaba en una situación no muy buena. Entonces, si se comunicaba, lo podían encontrar y desvivirlo. Y para Yotaro Polnareff estaba desaparecido. Entonces hay gente que dice, oye, es que pues Yotaro no se va a ir a buscar a un tipo que no sabe si sigue vivo o no. Y ahí es donde yo no concuerdo. Te lo puedo comprar cuando nada más estaban él y Joseph, de que, oye, no hay usuarios de stand, estoy yo solo, soy fuerte, puedo detener el tiempo y lo que tú quieras, pero como hay usuarios tan variados, si no tengo un equipo que me respalde, y si alguien fue tan fuerte para acabar con Polnareff, que, ojo, Yotaro no sabe si está bien o está mal, solo sabe que está desaparecido. Entonces, pues es entendible que no se haya lanzado, porque para ese tiempo creo que Yotaro ya tenía Yolín de niña, y aparte, oye, pues mi Joseph está ya muy grande. Entonces ahí es entendible. ¿Qué pasa? Pasa toda la parte 4, la parte 5, ¿qué te gusta? Son poquito tiempo después de acabando la parte 4. No, creo que como meses o así, más o menos. Pero el punto es que para cuando acaba la parte 4, Yotaro perfectamente, aunque dicen que no quiere que sus aliados se dañen, le puedo decir a Yosuke, oye Yosuke, tú eres el mejor soporte que hay, necesito que te vengas conmigo porque mi amigo está desaparecido y necesito ir a buscarlo. Incluso le puedo decir a Koichi, porque el Act 3 era muy útil, le puedo decir a Okoyasu, que al final, igual no quiero hacer spoiler de qué más pasa con ellos, pero el punto es que
Yotaro ya tenía un equipo lo suficientemente bueno para poder ir a buscar a Polnareff y no lo hace. Entonces, siento yo ahí que es algo que Yotaro no haría. O sea, después de lo que pasó en la parte 4, de cómo cuando ve a Koichi en el piso con el hoyo que le hicieron y todavía pelea y le dice, oye, te felicito. O sea, aparte hay un momento como muy emotivo al inicio de la parte 5 de él mirando algo. Entonces, como te digo, a mí se me hace muy raro que Yotaro no se haya ido. O sea, ya teniendo a todo este equipo reunido. No, y concuerdo con tu opinión. Eso es muy válido. Imagínate, si tú compartieses tanto con una persona y llega un momento en el que tú dices, ok, si esa persona está desaparecida, no sé nada de él, yo no dudo ni un momento en ir a buscar, más si tengo los recursos para ir a buscarlo y si tengo aliados con los cuales yo puedo contar para ir a buscar a esa persona. En eso tú tienes razón. Y si esta persona, la que tú mencionas, que se supone que es muy capaz, muy capacitada en el tema de yoyos, dijo algo que, como esto, yo no concuerdo con él. Porque sería como decir, en la parte 3 cuando Kakion murió, yo tras lo hubiera, si hubiera tenido el chance de salvarlo con, vamos a decirlo así, no sé, por X hubiera razón, no hubiera habido algo para salvarlo, no lo hubiera hecho porque estaba peleando contra Dios. No, hubiera tomado eso y hubiera salvado a su amigo, porque Mm. eso es lo que él aprendió en ese momento. O sea, sabía que ya no estaba solo, que no estaba maldito, que no era una persona a la cual podía contar con la gente. Y como tú dices, para mí no es algo válido que eso haya pasado. Yo quiero llegar a esas partes a ver qué pasa. Y llegado el momento vamos a hablar de ese tema más a profundidad. Porque la verdad sí es algo frustrante, si lo podemos decir así, que esa persona ya no pueda compartir momentos contigo. Imagínate, saber que el otro ya no está y tú sí, y viceversa, debe de ser muy complicado. O sea, ahí es como que tú dices, ok, qué le depara el destino entonces? Sí, aparte de que, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, no es como que yo me base en, ay, pues es lo que yo, mi fuente de los deseos. No, o sea, genuinamente, o sea, si quieren tomar, por ejemplo, la gente que toma esto de que yo sí pienso que Yotaro en la parte 4 está nerfeado, obviamente porque el autor no lo podía hacer más fuerte, entonces como que le bajó. Pero me baso también en que sí se hubiera ido a buscar a Polnareff por el hecho de que, una, Kakyoin murió, digo, Abdul y murieron, no se pudo despedir, pero Polnareff le confirmó, oye, ellos ya están. Y no dudo que luego la Fundación Speedwagon haya ido para enterrar el cuerpo de Iggy, porque era el único que quedaba. Y el de. Y ya luego Polnareff les explica, oye, pues es que Abdul se desintegró. Luego, a Kakyoin no lo dejaron pegado en la toma de agua. Lo debieron haber bajado y dándole un funeral digno. Lo que sí, que también no he entendido y siento que es un hueco argumental, es que los padres de Kakyoin no saben que murió. O sea, ellos creen que Kakyoin escapó por rebelde, lo cual se me hace también como una cosa así bien rara de, oye, no fueron ni para decirles. Eh, Y también de que, o sea, Yotaro no pudo despedirse de Kakyoin, que siento que su relación con Kakyoin era tipo Gon y Killua, más que nada por el hecho de que Joseph es su abuelo, Abdul es alguien, es su amigo, pero es alguien grande. Kakyoin es alguien de su edad. Igual que cuando Killua, pues se podía relacionar con todos, pero cuando vio a Gon, que era alguien prácticamente de su edad, tuvo una conexión especial. Yo siento que esa conexión la tenían Kakyoin y Yotaro, y ver y no poder despedirte ni hacer nada y luego nada más enterarte de que otro de tus amigos murió. O sea, no me imagino a Yotaro diciendo, pues quién sabe lo que le haya pasado a Polnareff, él sabrá, ¿no? O sea, yo siento que Yotaro estaría con esa duda y diría, oye, pues me voy allá y si al menos lo encuentro muerto para enterrarlo y no tener como este pesar. Sí, en eso tienes razón. Y créeme, ese hueco argumental de los padres, podríamos decirlo así. Quizás en algún momento Joseph le dijo a Yotaro, oye, sé que no es quizás el momento, pero pues, tenemos que avisarle a los padres de tu amigo que pues ya no está vivo, algo así.
Y quizás Joseph le dijo a Jotaro que él se lo diría, pero dice no, él fue mi amigo, él salvó nuestras vidas muchas veces. Déjame decirles a sus padres lo valiente que fue y las grandes cosas que hizo para que este mundo pudiera seguir adelante. Quizás lo pensó, pero también, pues, imagínate decirle a los padres, oiga, señores, su hijo peleó contra un vampiro, tiene una habilidad que le permite hacer esto. Quizás también por eso no se menciona eso, por lo mismo de lo que podrían llegar a pensar las personas que no conocen los stands. Y esto podría haber provocado más problemas. Quizás por eso no se menciona esto, pero tienes razón. La relación entre ellos es un pum que quizás, o sea, eso es lo que te digo. Aún no llego a las partes, pero cuando llegue, créeme que voy a analizar mejor a fondo esta parte del por qué pasan estas cosas, pero pues hasta ahora lo que hemos entendido es que quizás el autor te quiere dar a entender de que no siempre vas a tener la oportunidad de tener a tus aliados a tu lado y quizás crees nuevos, pero los que empezaron contigo quizás no terminen contigo. Pero bueno, hablando más de esto y llegando como que al final de lo que son los protagonistas, podemos decir que hay uno muy especial, uno de los cuales quizás no esperábamos que se acercara a la obra, y pues es el Gran Iggy, el cual te presentan que es uno de los animales, uno de los primeros animales que podemos ver que tiene como tal un stand. Y tú dirías, ok, pues ¿qué puede hacer este tipo de animal? Además de ser, no sé, violento y parece que lo tratan como un animal salvaje. ¿A ti qué te pasó por la cabeza cuando conociste por primera vez al Gran Iggy? Pues fíjate que, a ver, yo antes de verme Yoyos, pues tenía spoilers, ¿no? Y para empezar, a mí se me hizo que a Iggy lo introducieron muy tarde en la obra. Entonces, mm, ¿cómo te digo? Cuando lo vi, o sea, yo tenía el contexto de más o menos que era un Crusader y todo, pero también no me esperaba que fuera como tan, ¿cómo decirlo? O sea, que fuera como un meme andante, Iggy, con lo de los chicles de café y todo eso. Porque que yo sepa, no existen chicles de café, pero bueno. Supongo que debe haber por ahí para la gente que le gusta mucho tomar café y como que lo quiere dejar. Pero me pareció un personaje muy divertido. Genuinamente siento que venía como a traer más humor en la parte que ya era más tensa, que ya eran los combates finales contra los más fuertes esbirros de Dio y contra el mismo Dio. Y la verdad es que para lo que fue, como te digo, o sea, a mí yo sabiendo que él existía, sentí que lo introdujeron como muy tarde a la obra, pero me gustó su pelea contra el halcón de Dio, eh, cómo fue su pelea, a pesar de que estaba en desventaja porque el stand del halcón era mucho más fuerte, y también el sacrificio que hizo. Pero como te digo, siento que ahí sí fue un poco apresurado porque viendo cómo era él, se me hace como un poco ilógico que le agarrara cariño a algunos Crusaders, tan rápido al menos, con la personalidad que tenía. Aparte de que él se estaba enojado porque lo habían sacado de las calles donde podía hacer lo que quisiera. O sea, no era como de que, yo vivía horrible en las calles y el señor Joseph y Abdul me salvaron, sino como que estaba enojado contra los humanos. Entonces, siento que debieron introducirlo un poco antes o que le hubieran dado como más tiempo con los Crusaders, pero me gusta bastante el personaje. En esa parte estoy de acuerdo de que introducirlo antes hubiera sido bueno. No sé, después de que pasó este incidente en el avión, decía, ¿sabes qué? Pues vamos a necesitar a un rastreador, un ejemplo, algo que nos permita conocer al enemigo o saber que va a estar ahí antes y ahí te traen ahí. Ah, ok. A mí me hubiera gustado verlo en varias cosas antes de llegar a la parte del desierto. No te digo que no, pero si es algo apresurado, como dices, en ver que al principio era como que no, mi vida, mis reglas, y luego es como que ahora voy a poner mi vida antes que la de los demás, que no quita de mérito que el sacrificio que hizo como tal, porque ahí es donde yo me quedo pensando, el mejor amigo del hombre, ahí sí tiene como tal el título, Iggy, pero sí lo siento muy apresurado. Es cierto, quizás, no sé, ponerlo antes o ponerlo a hacer unos poco de cositas antes, no sé, que Polnareff lo hubiera salvado, que le hubiera dado, no sé, un pedazo de comida, algo así, que empieces con algo sencillo, hubiera marcado como que más la diferencia. Pero
aquí también es donde va la parte del sacrificio. ¿Tú cómo vistes esta parte del sacrificio? ¿Como tal lo vistes válido o lo vistes como tal apresurado y como que no debe haber pasado? Lo vimos, o sea, es que como tal fue lógico, o sea, Iggy no se sacrificó de una manera así súper espectacular, o sea, usó lo poquito que le quedaba de su stand y como ya se estaba yendo, pues se reflejaba en que su stand, o sea, me gustó mucho esto de que cuando a Iggy se le estaba yendo la vida, su stand que es de arena se fuera deshaciendo. Y aparte, esto pues también le dio más peso a que Polnareff ganara. Por eso te digo de que yo veo bien, o sea, implementó bien Araki lo que hizo. Siento que todas las muertes que hizo estuvieron bien ejecutadas, ninguna se siente sí, como que fuera de lugar, innecesaria ¿cómo decirlo? O ilógica, ¿sabes? De que, oye, esto lo veo ridículo porque el personaje podía ganar. Porque como te digo, Vanilla Ice estaba muy roto. Entonces, de hecho, Vanilla Ice pudo destrozar a Iggy de un golpe y prefirió pegarle para hacerlo sufrir, o sea, y ahí Iggy no es como que, no sé, dejó a Vanilla Ice a un toque, o sea, simplemente salvó a Polnareff para que él pudiera ver si ganaba. Sí, sí, en eso tienes razón. Eh, ¿Cómo decirte? Es que es una de las partes donde yo no pensé que fuera, un ejemplo, no pensé que fuera a morir Abdul tan rápido, eso fue lo primero. Lo segundo, no pensé que Vanilla Ice llegara a ser tan poderoso, porque, amigo, esa cosa desaparece lo que sea, sin problema alguno. O sea, yo hasta el momento sigo diciendo que es el segundo stand enemigo más poderoso que hay. O sea, porque imagínate, no hay con qué puedas pararlo a menos de que él salga de la esfera. O sea, hasta el momento no hay algo que tú puedas decir, de lo que yo conozco, de recalcar, porque no estoy tan seguro de las otras partes que pueda haber. Algo me dice por ahí de que hay varias cositas de que sí podrían hacerle algo, pero hasta lo que yo conozco es algo casi imposible de vencer. Pero en eso tienes razón. Y sí, ¿cómo decirte? Sí, sí tuvo buenas peleas, sí tuvo buenos enfrentamientos, incluso en esta parte donde él analizaba lo que pasó con su vida y hasta dónde llegó. Claro que sí, pero no sé. A mi entender, siento que como tal, bueno, no sé cómo lo veas tú. ¿Tú crees que su muerte fue válida? Porque, vamos a decirlo así, quizás el sacrificio que hizo de darle a poner los puntos extras, los minutos extras para que pudiera vencer a Vanilla Ice, pudo haber sido algo bueno, pero para ti, ¿crees que debió haber muerto como tal ahí? Sí, o sea, bueno, es que, por ejemplo, he visto muchos, ¿cómo se dice? Como que hubiera pasado, what if, de qué hubiera pasado con estos personajes. Y pues, por ejemplo, Iggy, mm, pues tenía dos cosas, o sea, volver a las calles o quedarse como el perro guardián de Joseph. Lo cual, pues hubiera sido a lo mejor más ayuda, o sea, hubiera sido más ayuda en Morio. Pero, pues sí, o sea, siento que haya muerto, pues nada más ayudó a construir más la muerte, digo, a construir mejor una victoria contra Vanilla Ice. Pero si hubiera sobrevivido, tampoco es como que hubiera tenido un papel súper relevante. O sea, siento que está bastante bien que haya muerto ahí. Entonces, dicho todo esto, mi estimado Leorio, para ti el destino y en este caso, el papel que tuvieron cada uno de los protagonistas de la tercera parte, ¿fue un buen papel y un buen desarrollo? Sí, sí, genuinamente sí. O sea, al principio a lo mejor no sé si hay gente que lo comparte conmigo, de que algunos personajes se sienten lentos, de relleno, si lo quieres ver así, pero al final y al cabo, o sea, para cuando avanza la historia y llegas a la parte final, siento que ninguno te deja indiferente. O sea, siento que todos te dejan algo, todos les agarra cierto cariño y, y hace que se sienta como que todos son un personaje único, o sea, que no son tan planos como parece. Incluso Yotaro, que como te digo, o sea, lo mantuvieron muy serio y todo,
Pero, o sea, sí, acabas teniéndole cariño a todos los personajes, ninguno te acaba cayendo mal o te acaba disgustando como es. Entonces, siento que eso hace que como que les dé un valor extra, ¿sabes? O sea, no son personajes olvidables, pues. Entiendo, entiendo. Entonces, para cerrar esta parte, ¿hay algo que a ti en tu caso te gustaría cambiar de esta tercera parte, tanto como de los personajes como de la historia? Mm, pues creo que nada más lo de Iggy es lo único que me molesta como que lo suficiente para cambiarlo. O sea, como darle más trasfondo con los Crusaders. Fuera de ahí, si acaso, algunos capítulos más, o bueno, por ejemplo, no sé, me hubiera gustado ver un poco más de interacciones entre algunos Crusaders. Este, como unos momentos un poco más de calma antes de la tormenta, porque por ejemplo los vemos más que nada en batallas y obviamente sí los vemos en momentos de chill, acá pasándola a gusto, pero un capítulo, sí, o sea, como capítulos más que ayudaran a reforzar esa unión. O sea, por ejemplo, no sé, Kakyoin a lo mejor preguntándole a Abdul sobre sus cartas, Polnareff pasando un día con Iggy, Yotaro relacionándose más con su abuelo. O sea, cositas como esas que me gustaría, pero serían como más un extra más que cambiar algo de la serie. Ujú. Oye, que esos hubieran sido momentos memorables y que hubieran hecho más agradable para nosotros lo que es esta, la gran aventura de los Stardust Crusaders. Pues mi estimado Leorio, hemos llegado al final de este no podcast. Dígame, ¿cómo se ha sentido en este nuevo no podcast? ¿Cómo le ha parecido este tema que hemos hablado el día de hoy? Pues la verdad, buenísimo. Nos daría para hablar mucho más, pero también no hay, se puede guardar para otros capítulos. Pero la verdad es que muy bien. Siempre me gusta venir y hablar de estos temas, porque como te digo, son temas que a veces yo no tengo como que amigos con los que hablar de ellos, o sea, al menos aquí de donde soy. Y siempre es bueno hablarlo, compartirlo con la gente, que nos deje aquí en los comentarios qué piensa. Que no me funen, por favor. Y pues cositas así. Pues para mí también es un placer, mi estimado Leorio, que pueda usted venir, platicar con nosotros y compartir cada una de sus opiniones de estos maravillosos temas que tanto JoJo's Hunter y otras obras han traído a nosotros. A todos los que nos han escuchado el día de hoy, muchas gracias. Manténganse en contacto y al tanto de cada una de las redes sociales. Visiten el canal de nuestro invitado el día de hoy. Mientras tanto, y en lo que sale el próximo No Podcast, mi invitado y yo estaremos hablando de cómo conquistar el mundo, pero ustedes sigan en sintonía para el nuevo No Podcast Viaje al Nuevo Mundo. Hasta la próxima.